Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os voy a explicar qué es el concepto de IVA o impuesto del valor añadido y las tablas de amortización de este IVA, es decir, las tablas de liquidación del IVA. Lo primero que tenemos que saber es que el IVA es un impuesto al valor añadido, es decir, que básicamente grava el consumo de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros cuando contratamos, por ejemplo, los servicios de un abogado, tenemos que pagar IVA. O cuando vamos a comprar el pan, también tenemos que pagar IVA. La segunda cosa que es importante saber es que el IVA es un impuesto indirecto, es decir, que se paga tan solo en el momento de la adquisición de ese bien o servicio. Y finalmente, existen diversos tipos de IVA en función del país y los productos. Para el caso español, el IVA general es del 21%. Luego tenemos un IVA reducido que es del 10% y tenemos un IVA súper reducido que es del 4%. Por lo tanto, el tipo genérico es el 21%. Por ejemplo, pagar los servicios de un consultor. En el tipo reducido tendríamos, pues por ejemplo, los pagos por transporte, por viajes, hostelería, comidas. Y en el tipo súper reducido tenemos pues IVA para productos de primera necesidad, como pueden ser los medicamentos, como puede ser la compra de pan, leche, etc. Pero por lo general estamos en este tipo general. Por otro lado, lo que es importante también saber es que vamos a tener dos cuentas contables, una que se llama IVA repercutido y otra IVA soportado. Todos los ingresos que realiza una empresa por recaudar IVA en nombre del gobierno se van a contabilizar en la cuenta IVA repercutido y todos los pagos que realiza una empresa en términos de IVA se van a contabilizar en la cuenta IVA soportado. El IVA se va contabilizando siempre trimestralmente. En un periodo de 3 meses vemos, por un lado, qué IVA ha recaudado la empresa en nombre del gobierno, recordar IVA repercutido, y qué IVA es el que ha pagado en ese periodo la empresa IVA soportado. Al finalizar el trimestre, vamos a ver el saldo que hay entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que estamos en el primer periodo, en el primer trimestre del año 2019, que la empresa por las ventas que realiza recauda un IVA repercutido de 200 euros y que ha pagado IVA soportado por las compras que realiza de 50 euros. Cuando llega el fin del trimestre, tiene que liquidar las cuentas con el gobierno. Y entonces, ¿cuánto va a ser el saldo de IVA que tenemos en este caso? Pues fijaros, vamos a hacer IVA repercutido menos IVA soportado, en este caso 200 menos 50. Esto nos estaría dando que la empresa tiene una deuda con el gobierno de 150 euros por IVA que tendrá que pagar en el mes siguiente al cierre del trimestre donde se han hecho los cálculos, ¿de acuerdo? Es decir, en este fin del tercer mes tendríamos una deuda con el gobierno de 150 euros que se va a pagar en el mes siguiente la caja y por tanto sale 150 y ya nuestra deuda sería cero. A esta deuda se le va a llamar Hacienda Pública acreedora por IVA. Es decir, si el saldo 1 IVA repercutido menos 2 IVA soportado queda positivo, quiere decir que la empresa tiene 150 euros de IVA que no son suyos al finalizar el trimestre y que tendrá que pagar al Estado en el mes cuarto. Si los cálculos hubieran sido al revés, imaginaros que el IVA repercutido hubiera sido 50, es decir, el IVA que recauda la empresa por las ventas es 50 y el IVA soportado
el IVA por todas las el IVA pagado por la empresa por todas las compras que realiza es 200. Al finalizar el periodo, 50 menos 200 nos estaría diciendo que el Estado nos debe 150 euros de IVA. Es decir, la hacienda pública no sería acreedora, sino que sería deudora con la empresa, hacienda pública deudora por IVA, por 150 euros. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir aquí es que en este caso, en el tercer mes, esta hacienda pública acreedora por IVA, el gobierno no nos va a pagar 150 euros, sino lo que va a ocurrir es que vamos a tener un saldo a favor de la empresa para liquidaciones posteriores de IVA donde pagaremos menos IVA, pero no nos va a dar la caja, es decir, no nos va a hacer un pago el gobierno. Para poner un ejemplo más concreto, lo que voy a hacer ahora es trabajar con un ejemplo para que veamos esa tabla de liquidación del IVA. Fijaros, en primer lugar, lo que voy a poner es los datos del ejercicio. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos 4 ejercicios fiscales, ¿de acuerdo? Además, vamos a hacer una liquidación anual para hacerlo más simplificado, ¿de acuerdo? Una liquidación anual de IVA en vez de trimestral. Recordad que se liquida trimestralmente, pero lo vamos a hacer anual. Y estos son los datos que tenemos. La empresa tiene unas ventas netas sin IVA por estos valores: 100.000 euros, 200.000, 300.000 y 400.000 euros. Estos son ventas netas sin IVA. Por otro lado, la empresa tiene un plan de inversiones o CAPEX en el momento T igual a 0 por 100.000 euros y tiene, por otro lado, unos gastos de arranque que sin IVA, este valor que os estoy dando, por 20.000 euros. Por otro lado, en la operativa del negocio tenemos unos gastos de Selling, General and Administration que son los siguientes. Tenemos por un lado servicios profesionales independientes por 30.000 euros todos los años. La empresa contrata los servicios externos de empresas externas y se gasta 30.000 euros al año. Paga también unos alquileres, en este caso está pagando 5.000 euros al año en alquileres. Paga sueldos y salarios y seguridad social por valor de 50.000 euros al año. Y finalmente tiene un presupuesto de marketing de 10.000 euros al año. Y lo que queremos hacer es la liquidación, la tabla de liquidación del IVA de esta empresa. Fijaros, lo primero que tenemos que saber es que las ventas netas lo que tienen es IVA repercutido. Recordar que el IVA repercutido es el IVA que ingresamos por vender. En este ejercicio el IVA repercutido es dato y va a ser en este caso el 10%. Mientras que todo el IVA que se paga por la compra de bienes o servicios es el IVA soportado. En este caso, el IVA soportado va a ser el 21%. ¿Qué conceptos pagan IVA? Fijaros, el plan de inversiones paga IVA soportado. Vamos a asumir que los gastos de arranque también todos pagan IVA soportado del 21%. Y ahora del SGA paga todo IVA excepto los sueldos y salarios. Recordar que los sueldos y salarios ya pagan la seguridad social a cargo de la empresa, que es otro impuesto, y por tanto no pagan IVA. Luego los servicios profesionales independientes pagan el 21%, los alquileres el 21% y el presupuesto de marketing el 21%. Una vez que tenemos estos datos, nos procedemos a construir la tabla de amortización o de liquidación del IVA. Vamos a volver a poner otra vez los 4 años y vamos a poner en un lado IVA repercutido, IVA soportado. Vamos a poner el saldo de IVA. Y recordar que puede ser, ese saldo de IVA puede ser positivo cuando hagamos la resta del repercutido menos el soportado, cuando hagamos 1 menos 2. Si es positivo tenemos
Hacienda pública acreedora por IVA, y si es negativo tenemos Hacienda pública deudora por IVA. ¿De acuerdo? Seguimos con la tabla. Como podemos tener un caso donde el saldo de IVA sea a favor de la empresa, es decir, deudor por IVA, vamos a poner un saldo acumulado positivo a favor de la empresa. Y finalmente lo que nosotros vamos a poner es la caja pagada, ¿de acuerdo? La caja pagada para liquidar el IVA. Otra de las hipótesis que vamos a hacer en esta liquidación de IVA, fijaros que la primera es que hacemos una liquidación anual en vez de hacerla trimestral. Vamos a asumir que los pagos de IVA no se hacen pasado el mes del cierre del ejercicio fiscal, sino que se van a hacer a 31 de diciembre del ejercicio fiscal. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros hagamos a 31 de diciembre la foto de Hacienda pública acreedora o deudora, en función de la deuda que tengamos, ¿de acuerdo?, vamos a pagar la caja. Y si no hubiera deuda, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un saldo positivo a nuestro favor, que es el que reflejaríamos en este saldo acumulado positivo. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer ahora los cálculos. Fijaros que para el IVA repercutido tenemos que hacer el 10% de las ventas. En este caso sería 10, 20, 30 y 40. Esto sería el IVA repercutido. El IVA soportado. El IVA soportado tiene distintos conceptos. Fijaros que en este primer punto tenemos el 10% del CAPEX y el 10% de los gastos de arranque. Luego el total de IVA soportado serían 12 unidades. ¿De acuerdo? En este caso, 12. En lo que se refiere a el IVA soportado aquí, acordaros que esta columna esta fila de sueldos y salarios no la vamos a tener en cuenta y que tenemos que hacer el 10%, el 21%, perdonar. Estamos haciendo el 21%, disculpar, en vez de 12, este valor tiene que ser el 21% de 120, ¿de acuerdo? El 21% de 120, que en este caso nos da un valor de 25,2. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el IVA soportado en el año 1. 30, 35, 45, tenemos que hacer el 21% de 45, que en este caso serían 9,45. Fijaros que vamos a tener 9,45 todos los años, ¿de acuerdo? Porque no cambian los pagos que estamos realizando. Y ahora lo que vamos a hacer es que una vez que tenemos ya calculado el IVA repercutido y el IVA soportado, vamos a ver qué saldo queda. Fijaros, en T0, 0 menos 25,2, lo que está diciendo es que tenemos Hacienda Pública deudora por IVA por 25,2. Es decir, la Hacienda Pública tenemos un saldo favorable, un activo en nuestro favor, luego vamos a tener un saldo acumulado de 25,2. ¿Vamos a tener que pagar caja por IVA en T igual a 0? No. ¿Por qué? Porque Hacienda tiene una deuda con nosotros y entonces en este caso no se pagaría IVA. Vamos ahora al año 2. Fijaros, en el año 2 el saldo que tenemos sería 10 menos 9, 45. 10 menos 9, 45 sería 0,55, que sería un saldo en este caso acreedor con la Hacienda Pública. ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre es que como tenemos un saldo acumulado positivo porque Hacienda nos debía 25,2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no vamos a pagar caja para liquidar el IVA y este saldo va a disminuir en 0,55 unidades, dejándonos un valor de 24,65 de saldo acumulado y una Hacienda Pública deudora por IVA de 24,2.